Vamos a zambullirnos ahí en la palabra de Dios y estuvimos compartiendo hace 2 semanas atrás ese tiempo que Jesús especial que tuvo con sus discípulos, con aquellos que quisieron dejar el llano, subir hasta el monte y recibir esas enseñanzas especiales de Él. El domingo pasado estuvimos viendo ese estilo especial que Jesús tuvo de enseñar a través de las parábolas y aprendimos sobre el amor. Y en ese mismo momento de la historia estamos intentando llevar una cronología del relato. Se nos dice que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, aquella región del norte de Israel, la zona de Galilea, alrededor del mar de Galilea, recordamos que Capernaum era aquella localidad donde aparentemente él hacía base, se encontraba con el tumulto de la gente que venía a ver a Jesús. Y dentro de toda esa multitud, digamos así, impersonal, ¿no? Porque había muchos, Jesús tuvo algunos encuentros personales, algunas situaciones particulares con algunas de esas personas que vinieron a la búsqueda de él, y con la ayuda de estar viendo 3 encuentros personales que Jesús tuvo, los cuales él hizo que tienen que ver con verdades más fundamentales de la Biblia, del Antiguo Testamento. Se corta mucho. ¿Sí? Se corta mucho el. ¿Se corta mucho? Sí, recién se cortaba mucho. Cerrar el video, Román. Ahí yo abro el PowerPoint acá. Bueno, ¿estamos de vuelta? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Acá se escucha bien, Román. Perfecto, gracias. Continúo entonces. Si ven que se entrecorta, por favor, me avisan, ¿sí? Entonces dijimos que dentro de toda esta multitud impersonal, el Señor tuvo algunos encuentros muy personales y hoy vamos a considerar 3 de ellos. Comenzamos la lectura en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Quienes quieran hacerlo en sus Biblias, y si no, lo pueden hacer desde aquí junto conmigo. Dice: el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fue Jesús con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este va y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviendo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del que había estado enfermo. Vamos a ponernos un poquito en contexto y vemos que esta historia, uno de sus protagonistas es el centurión, que tenía un siervo a quien él apreciaba mucho y estaba enfermo. Cuando hablamos de un centurión, hablamos de un oficial del ejército romano, ¿sí? Era un hombre que tenía injerencias en lo táctico, en lo que tenía que ver con el movimiento de las tropas, en lo que era el ejército propiamente dicho, pero también en lo administrativo, era un administrador de una zona. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, de templanza y por su capacidad de mando, ¿sí? Además de contar con una considerable influencia y responsabilidad. El centurión era la espina dorsal del ejército. Toda la estructura del Imperio Romano estaba de alguna manera, descansaba en estos centuriones que, dicho sea de paso, no eran oficiales sobre 100, como suena la palabra, sino que podían tener a su cargo 80, 60 o 30 hombres. Pero convengamos que era una persona de jerarquía, era una persona, vamos a decir, fuerte, con poder, era una persona que precisamente obedecía a quienes estaban imponiendo, doblegando y de alguna manera teniendo bajo esclavitud al pueblo de Israel. Pero este centurión era una persona diferente a otros centuriones, a otros oficiales del ejército romano, ¿sí? Y vamos a ver qué se nos dice ahí. Fíjense que los ancianos judíos, es decir, los líderes religiosos de esa región, dijeron acerca de él: es digno que le concedas esto. El centurión estaba pidiendo el favor de que Jesús fuera a sanar a su siervo. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tenemos que analizar un poquito este concepto, es digno, porque ahí detrás hay toda una cuestión que necesitamos conocer para poder entender de qué estamos hablando, de qué clase de persona era y qué tenía que ver esto con el pueblo de Dios. La palabra digno significa alguien que es merecedor, significa apropiado. Digamos que si tenemos una balanza entre lo real, es decir, lo que está sucediendo, y lo ideal, es decir, la teoría de lo que debería ser, alguien digno es alguien que tiene esta balanza en equilibrio. Es decir, que la forma de vida que lleva está acorde con lo que teóricamente debe ser, ¿sí? Una persona digna, entonces, es una persona cuyas evidencias de su vida están en armonía, están en equilibrio con lo correcto, con lo recto, con lo que debe. ¿Y qué es esto de lo ideal o de lo que debería ser? Bueno, en la palabra de Dios, este es el concepto de justicia. El concepto de justicia del hebreo tzedek hace referencia a eso, a lo ideal, a lo que debería ser. Por eso en el Antiguo Testamento el mandamiento para el pueblo de Dios era claro, dice, la justicia seguirás. Y cuando habla de la justicia, habla precisamente de perseguir el ideal, perseguir lo correcto, perseguir lo que tiene que ser. Tal vez nosotros en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, tenemos otra idea de justicia. Nos parece, bueno, que pasa por otro lado, pero es importante que entendamos la mentalidad hebrea en la cual Jesús se desarrolló, vivió, y sus contemporáneos también. Cuando ellos hablaban de alguien digno o de alguien justo, estaban refiriéndose a una persona que estaba caminando acorde al ideal. El ideal. ¿De dónde sacaba Jesús los conceptos de lo que es correcto, de lo que debe ser? ¿De dónde salía eso? ¿Qué les parece a ustedes? De la Torá. Exactamente, de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, conocido como la Torá,
esas instrucciones que Dios había dejado para que su pueblo y para que las naciones en general pudiesen caminar hacia el ideal, pudiesen caminar en un camino recto, en una senda recta, en esa senda de justicia. Cuando dice la Biblia que Dios nos va a guiar por las sendas de justicia, significa que nos va a guiar por las sendas de su palabra, porque obedeciendo a su palabra vamos a llegar a esa justicia. Por supuesto que el proceso es constante y la mejora es continua porque estamos en un contexto limitado por nuestra humanidad, por la corrupción general que impera en el mundo, pero caminamos hacia ese ideal, hacia ese deber ser, caminamos hacia la justicia de Dios. Por eso el salmista también, cuando se tiene que presentar delante de Dios, dice, júzgame conforme a tu justicia, Dios mío. Eso es lo mejor que le podemos pedir a Dios, que Él nos juzgue conforme a su justicia, porque entonces estaremos recibiendo un juicio de lo ideal, de lo que debe ser, de lo que debe ser. Entonces, acá hay una relación cuando esta gente, estos ancianos de Israel, observaban la vida de este centurión, ellos observaban una relación de que este hombre era digno, era merecedor, era apropiado ayudarlo, porque en su vida este hombre conservaba un equilibrio entre su accionar real, lo que él hacía, comparado con lo que debía hacer. En concreto, debemos decir que este centurión vivía conforme a la justicia de Dios, a la palabra de Dios. Pero ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que un soldado romano, enemigo del pueblo de Israel, viva en forma justa conforme a la justicia de Dios? Pues sí, la palabra de Dios no fue escrita, diseñada o destinada para que solamente algunos pocos, por herencia, tuviesen la oportunidad de obedecerlo. Las instrucciones de Dios estuvieron puestas desde siempre para que todo hombre y mujer las pudiese obedecer y las pudiese seguir. Claro, obviamente los contextos son diferentes y las circunstancias particulares de las personas son distintas. Y encontramos en esa Torá, en esa palabra de Dios, un montón de regulaciones que aplicaban, por ejemplo, a los sacerdotes, que aplicaban a ciertos grupos de personas y, por supuesto, si encontramos mandamientos en la palabra de Dios hacia los padres, esos mandamientos no aplican en los hijos. Y así sucesivamente. Entonces, en las instrucciones de Dios, que Dios siempre se encargó que de una u otra manera llegaran a las personas, en esas instrucciones de Dios había diseñado un camino de rectitud, un camino de justicia, que cualquier persona estaba posibilitado de caminar. Lamentablemente, en aquel momento, como sucede también hasta el día de hoy, las estructuras religiosas, los dogmas Se tildó Román. que impide que muchas personas vengan a caminar y a vivir espontáneamente, naturalmente, esta vida en obediencia a Dios. ¿Estamos hasta aquí con el concepto? Creo que se cortó un poquito, pero parece que ya retomamos. Entonces, una persona no judía, no hebrea, no de la nación de Israel, digamos que por herencia, valga la redundancia, no había heredado todo esto, pero que aún así vivía y se esforzaba por vivir conforme a las verdades de Dios, a los mandamientos de Dios, era conocido en aquella época como un hombre justo
o también se los conocía como los justos de las naciones. ¿Recuerdan? Aquí presentes tenemos personas de diferente, vamos a decir, trasfondo, con más o menos lectura bíblica, por eso trato de incorporar conceptos que nos vayan enriqueciendo a todos, sin importar la información previa que tengamos. Pero para los que dominan un poquito más las historias bíblicas, ¿recuerdan en Hechos capítulo 10 cómo hay otra historia de otro centurión que estaba a cargo de una compañía? Digo otro porque aquí se nos da el nombre, ¿no? Cornelio. Tal vez es el mismo centurión, no lo sabemos, es posible, pero tal vez eran dos hombres diferentes. Pero de este Cornelio, que habitaba en Cesarea, una ciudad en la costa del Mediterráneo, se nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué es esto que era un hombre piadoso y temeroso de Dios? ¿Cómo puede un hombre o una mujer ser una persona justa, una persona piadosa o temerosa de Dios? Bueno, lo puede ser, se puede transformar en eso cuando conoce y obedece los mandamientos y las instrucciones de Dios. Entonces tenemos aquí en Hechos 10, lo mismo que en Lucas 7, la historia de dos hombres, insisto, tal vez es el mismo, que sin tener por herencia, por tradición o por cultura familiar un mandato de leer y seguir las instrucciones de Dios, ellos se habían esmerado, habían buscado, estaban conociendo los mandamientos para seguir la justicia de Dios, para caminar ese camino recto, ese camino del ideal, ese camino del deber ser, y lo estaban haciendo. Y las personas a su alrededor los reconocían como personas dignas, como hombres justos, justos de las naciones, como hombres piadosos o temerosos de Dios. Primer punto, antes de seguir centrándonos en Jesús, porque recordamos nuestra serie es Más que un rabino, hablamos centralmente de Jesús. Pero primer punto para nosotros a considerar, no necesitamos venir de una élite, no necesitamos venir de un linaje, no necesitamos venir de una cultura o de una tradición X para poder ir y abrazar los mandamientos de Dios. Y tampoco no hay ninguna cuestión familiar, de trabajo o de cultura que nos impida dejar eso y avanzar hacia el conocimiento y la práctica de los mandamientos de Dios. Estos oficiales romanos tenían una presión y una responsabilidad encima tremenda. Eran hombres de la fuerza, debían hacer uso de la violencia muchas veces, debían cuidar los intereses del imperio, pero de alguna u otra manera ellos lograron un equilibrio entre sus responsabilidades con el César y sus responsabilidades con Dios, dando al César lo que es del César y dando a Dios lo que es de Dios. Y eso es posible, fue posible en aquella época para estos hombres y es posible para nosotros hoy también. Es cierto que las presiones laborales, económicas, culturales, están sobre nosotros cada día y a veces flaqueamos ante esas circunstancias, por lo menos a mí me pasa. Pero eso no es excusa, no es argumento para decir no puedo, porque Dios nos llama a vivir en la justicia, a caminar hacia el ideal, a lo que debe ser. Y para encontrar ese camino y para perseverar en ese camino hay una sola forma, que es conociendo, abrazando y practicando los mandamientos de Dios. ¿Y qué dijo Jesús de este centurión? ¿Qué fue lo que Jesús dijo de él? Dice que al oír todo lo que el centurión dijo, Jesús se maravilló de él, claro, le sorprendió. No era un maestro judío, no era un rabino, era un soldado.
enemigo de alguna manera. Pero volviéndose, le dijo a la gente que le seguía. ¿Quién seguía a Jesús? Sus discípulos, ¿no? Los que habían empezado a estar con él, los que venían de la tradición judía, los que venían conociendo la Torá desde niños, memorizándola. Sin embargo, Jesús le dice, miren, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué es esto de la fe? ¿Qué es esto de la fe que Jesús vio en el centurión? La fe del centurión que Jesús vio, no la vio en su corazón, no la vio en las intenciones del centurión, no la vio en las palabras del centurión, no lo vio al centurión llorando o levantando la mano en un culto de alabanza un sábado en la sinagoga. Lo que Jesús vio fueron actos concretos de fe. Actos concretos, que era la forma en la cual el judío común y corriente medía, evaluaba y clasificaba las cosas. No existía en la lengua judía, en la cultura judía, lo abstracto. Hablar de la tristeza o de la seriedad era muy difícil al judío poder describirlo, no tenía palabras para eso. Pero cuando hablaba de seriedad, decía alguien con cara larga. Entonces ellos siempre relacionaban algo concreto, visual, práctico, con un concepto más difícil de definir. Entonces cuando Jesús hablaba de fe, no te podía dar toda una definición de 5 renglones de lo que era fe. Cuando él dijo que el centurión tenía fe es porque él vio en este centurión hechos concretos. Como ya lo dijo en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tiene que haber evidencias concretas de esa fe que uno dice tener para que sea una fe válida ante los ojos del Señor. Y en este relato vimos básicamente 4 evidencias concretas de la fe. Primero, la misericordia de este centurión hacia su siervo, lo cual era contracultural. Un siervo o un esclavo valía menos que un animal. Podía tener todos los siervos o los esclavos que quisiera, pero por algún motivo, que yo creo que es la sensibilidad que la palabra de Dios, la justicia, estaba generando en este centurión, ese siervo para él era valioso y lo movió a misericordia. En segundo lugar, la ayuda que este centurión daba al pueblo de Dios, lo cual los referentes religiosos de la zona podían dar fe de eso. En tercer lugar, el centurión reconoció el poder de Jesús, por eso pidió que lo traigan, porque sabía que Jesús podía sanarlo. Y en cuarto lugar, y lo más importante, vemos al centurión, a un hombre jefe, oficial, que manda, pero que también sabe lo que es ser mandado, conoce lo que es la cadena de mando, la cadena de autoridad, y él se somete a la autoridad de Cristo. Se somete a la autoridad de Jesucristo, con el relato que dijo, que si ustedes quieren, luego lo pueden volver a leer. Entonces, en base a esta fe no profesada, no declamada, sino una fe práctica de alguien que está siguiendo la justicia, es que Jesús obra este milagro. ¿Sí? Vemos a un hombre con poder, con recursos, pero sometido a la autoridad del más grande, a la autoridad del Rey de Justicia, que era uno de los títulos con el cual se conocía al Mesías. Al oír esto, Jesús se maravilló. Y después, en un relato paralelo, en Mateo 8, Jesús dice algo durísimo. Dice, os digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es esto de Oriente y Occidente? Tomando como referencia ¿qué? Tomando como referencia Israel. Entonces él dice, miren, van a venir muchos de allá y de allá, que no son de acá. Van a venir muchos de allá y de allá, que no son de acá. Y los que son de acá
los hijos del reino van a ir a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque esta justicia de la que venimos hablando, este caminar en justicia y esta fe práctica, no es una fe que se hereda, no es una fe que se te contagia por venir a la iglesia, y no es una fe que se tiene simplemente por un costumbrismo, es una fe que se ejercita día a día caminando en la obediencia, en la rectitud y en la justicia. Entonces, esa es la mirada, esa es la vara con la cual Jesús dice, miren que van a venir otros. Y ustedes, que tendrían que ser los primeros, a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Muy importante este concepto para nuestra revisión personal. Nuestra revisión personal, si efectivamente estamos en la fe. Si efectivamente Jesús puede decir de nosotros lo mismo que dijo del centurión. Si es que efectivamente nosotros también somos dignos de que Jesús haga un milagro en nuestras vidas, porque caminamos en la justicia de la palabra de Dios. Entonces el Rey de Justicia es sensible a quien se humilla y es sensible a quien se humilla ante su autoridad, ante la autoridad de este rabino, que fue más que un rabino, ¿no? Fue el Mesías de Dios. Rápidamente viajamos de Capernaum a la zona montañosa de Naín. Allí está el monte Tabor, el monte Moré, y vemos una localidad que aparentemente en aquella época era bastante populosa, unos 80 kilómetros de Capernaum, y este relato. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Qué hermosa historia, qué clara la situación, ¿qué podemos agregar? No mucho, simplemente recordar que Dios es un Dios que está cerca y es un Dios que está lejos. Allí geográficamente, ¿no? 80 kilómetros en aquella época era mucho, pero llegó la presencia del Señor para aquella mujer que ya estaba totalmente desahuciada. Pero también en nuestros días el Señor está cerca y también está cuando nosotros estamos lejos. Dice la palabra que Él salvará, que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Justo es Jehová en todos sus caminos. Recuerden esta palabra, ya estuvimos hablando de la justicia que tiene que ver con la rectitud, con lo ideal, con lo que debe ser. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice el Salmo que Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No dudemos en buscar al Señor, aunque lo sintamos lejos, aunque creamos que está cerca. Buscarlo siempre con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, buscándolo de veras, con temor, sabiendo que Él es justo y es misericordioso. En tercer y último lugar, y después vamos a hacer un comentario de ambos, de los dos milagros. En Lucas capítulo 8, esta es una escena que cronológicamente pasa un tiempo después, pero quise reunirla con las otras dos anteriores. Dice, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Jesús iba a visitar a otra persona, ¿no? Y dice el relato paralelo que tocó el borde de su manto porque decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva, con solo tocar su manto seré salva. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí también necesitamos explicar algunas cosas de este relato para poder tener un entendimiento más profundo. ¿Por qué esta historia dice que ella se decía a sí mismo, con solo tocar su manto seré salva? ¿Acaso el manto de Jesús tenía algún poder milagroso? ¿Podemos ir a buscar ese manto guardado en algún lado para que hoy nos siga haciendo milagros? Pues nada que ver. En primer lugar, tenemos que saber a qué se refiere cuando habla de manto, ¿sí? Y cuando habla del borde de su manto. Este manto que era llamado talit, era una vestimenta típica que dentro de las ordenanzas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, había indicado que los hombres debían usar. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Estos vestidos era el talit, una especie de túnica de poncho, más o menos largo, ha ido cambiando, por supuesto, a lo largo de la historia, y con estas variantes igualmente siempre se fue usando, porque el mandamiento era que debían hacerlo por sus generaciones, es decir, en forma perpetua, ¿no es cierto? Y estaba indicado que debían poner una franja, poner en cada franja de los bordes un cordón azul. Este cordón azul se lo conoce en lengua hebrea como el tzitzit. Dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obras y no miréis en pos de vuestro corazón. Este mandamiento de usar una vestimenta con este accesorio en el borde, un fleco de color azul, tenía un objetivo claro, que cada día ellos pudiesen recordar los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para lo que ya dijimos, para ser personas justas que caminen en justicia, en la rectitud, en el ideal de lo que debe ser. Y para que lo pudieran recordar cada día y ponerlo por obra, tenían esta ayuda, memoria práctica en sus vestidos para el uso diario. Este manto era el que tenía Jesús puesto.
pero lo tenía él y lo tenían todos los hombres que estaban en esa multitud. ¿Sí? Era la ropa típica, es como decir ahora un jean, ¿sí? Todo el mundo lo tenía puesto. Entonces, ¿por qué esta mujer decía en su mente, si toco el borde de su manto, seré salva? ¿Qué había ahí? Bueno, ahí había algo que tenía que ver no con el manto en sí mismo, no con el tzitzit, con esa cuerda azul que colgaba, sino que tenía que ver con esta profecía. Dice Malaquías, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol o el escudo de justicia. Y en sus alas, dice nuestra versión, pero no hace referencia a alas como las alas de un ave, sino que hace referencia al extremo, al borde, ¿sí? Al tzitzit, al borde, al dobladillo, ¿sí? Y en su borde, ¿el borde de qué? Del manto, ¿no es cierto? Del talit. Y en su borde traerá salvación o sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Este pasaje dice que en algún momento, cuando nazca el sol de justicia, que es una frase que hace referencia al Mesías, dice que el Mesías traerá sanidad y salvación en el borde de su manto, de su talit, en ese tzitzit, en esa cuerda. ¿Sí? Entonces esta mujer dijo lo siguiente, si este hombre es el Mesías, si yo voy y toco el borde de su manto, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir esta profecía. Voy a ser salvo. Pero ¿qué pasaba si Jesús no era el Mesías? Era una mujer que estaba con un flujo de sangre. Eso, desde el punto de vista ceremonial y sanitario de aquella época, la ponía en una categoría de que debía estar en aislamiento. ¿Viste cómo se pone ahora en aislamiento a los que están con el COVID? Bueno, una mujer con flujo de sangre, sea su periodo menstrual normal o en el caso de ella, que era algo patológico, debía estar en aislamiento, no podía tocar cualquier cosa, y mucho menos tocar a un hombre, y mucho menos tocar a un rabino famoso como era Jesús, porque de alguna manera contaminaba a esa persona. Entonces ponete en la escena en ese lugar. Vos sos una persona que está aislada por una cosa que te pasa, pero estás desesperada porque no te gastaste todo y no tiene cura tu problema. Y de repente va a pasar por la puerta de tu casa una persona que es recontra popular, que todo el mundo la venera, que todo el mundo quiere estar con ella, y que hay dos posibilidades. Si esa persona es el Mesías de Israel, vas a ser sano, porque hay una profecía que promete eso. Pero si esa persona no es el Mesías de Israel, te van a apedrear, vas a ser condenada a muerte, porque contaminaste a un rabino y rompiste todos los reglamentos de esa época. Ese era el escenario para esta mujer. Y mediante a su conocimiento de la profecía bíblica y a su fe puesta en acción y a su compromiso con esta verdad, la mujer recibió, ¿qué cosa? Recibió la justicia de Dios. Recibió la justicia de Dios. Recibió el toque del sol de justicia. Reconocía a Jesús como Mesías, lo reconoció como el sol de justicia. Creía que esta profecía se cumpliría en ella y mediante Jesús. Y sabía que solo necesitaba eso. Y recibió la justicia de Dios. ¿Y cómo insisto en este tema de la justicia de Dios? Porque este acto que Jesús hace con ella, lo mismo que con la viuda que había perdido a su hijo, es distinto, es un acto de justicia distinto a este otro. Hablamos hace un ratito del centurión que
era un hombre justo, temeroso de Dios, digno, porque era un hombre que vivía haciendo la justicia en cuanto a practicar los mandamientos de Dios. Eso lo encaminaba al centurión, como puede sucederte a ti y a mí, hacia el ideal, hacia lo que debe ser. Pero en este acto de Jesús encontramos otro tipo de justicia, y es conocido en el hebreo como la tzedaká. En el hebreo moderno, tzedaká solamente significa dar limosna. Pero en el concepto original del hebreo antiguo, del hebreo bíblico, la tzedaká es la gracia otorgada por Dios ante la sentencia de su tribunal. Dios te expone a un juicio, te juzga y te ve pecador, pecadora, y aplica la sentencia de su tribunal, culpable. Pero en ese momento, el juez justo, el sádic, hace uso de la tzedaká y te da la absolución, te da misericordia y te justifica. Por gracia te absuelve de la condena que te mereces. Esa es la tzedaká, esa es otro aspecto, la otra cara de la justicia. La mujer con el flujo de sangre, la viuda que perdió a su hijo, recibieron, experimentaron la gracia de Dios. Había una sentencia sobre ellas, sobre sus vidas, sobre su realidad, que tenía que ver con la enfermedad, con la muerte, con la desesperación, con todas las consecuencias del pecado en esta humanidad caída. Pero se encuentran con el Rey de Justicia, con el Sol de Justicia, con el que personifica y representa el ideal, lo que debe ser. Se encuentran con Jesús y Jesús les da a ellos tzedaká, les da justicia como absolución, como gracia, como misericordia, como justificación, como salvación. Entonces, el Sol de Justicia, el que hace justicia, el Sol de Justicia hace justicia en el sentido de absolver y justificar a quien está condenado. Eso fue hace 2000 años. Pero al día de hoy, tú y yo tenemos la misma posibilidad de ir corriendo a tocar el borde del manto, el tzitzit de aquel justo que nos da su gracia, pero que nos da su gracia porque la condena, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En Cristo se cumplen ambos aspectos de la justicia. El ideal de que debe ser se juzgó, se condenó lo condenable, se pagó el precio por el pecado. Por eso Él es el Rey de justicia, Él es el Sol de justicia, Él es el escudo. Pero en ese mismo acto se abre la posibilidad de que tú y yo vayamos corriendo a buscar salvación al borde de su manto, a sus tzitzit.